la independencia del Poder Judicial han sido en ocasiones retrasadas. No me voy a referir a cada caso. Sin embargo, debo decir con absoluta claridad que ninguna autoridad, por mandato del artículo 139, inciso 2 de la Constitución, puede válidamente abocarse al conocimiento de procesos judiciales en trámite. Hacerlo constituye un agravio contra la autonomía e independencia del Poder Judicial. Por eso, tengo la esperanza de que se asuma con seriedad y mucha responsabilidad los alcances del mandato judicial que acabo de referir, en aplicación del principio de separación de poderes. En resguardo de la independencia judicial, también debo hacer frente a los injustos calificativos que desde el poder político continúan recibiendo los jueces que inaplicaron las leyes que consideraron inconstitucionales, es decir, que cumplieron con el deber de hacer el control difuso que les impone el artículo 138 de la Constitución. Este instrumento de control constitucional, nuevamente lo digo, afirma sus raíces en la Inglaterra del juez Edward Coke y en los Estados Unidos del juez Marshall, y además fue reconocido expresamente en el Perú desde la anterior Constitución de 1979. Por eso, afirmar que tales decisiones constituyen prevaricando, delito o injerencia política carece de sustento jurídico e histórico y subestima el rol esencial de la magistratura en salvaguarda de la supremacía constitucional y convencional. A pesar de ello, la autonomía y la independencia del Poder Judicial han sido en ocasiones retrasadas. No me voy a referir a cada caso. Sin embargo, debo decir con absoluta claridad que ninguna autoridad, por mandato del artículo 139, inciso 2 de la Constitución, puede válidamente abocarse al conocimiento de procesos judiciales en trámite. Hacerlo constituye un agravio contra la autonomía e independencia del Poder Judicial. Por eso, tengo la esperanza de que se asuma con seriedad y mucha responsabilidad los alcances del mandato judicial que acabo de referir, en aplicación del principio de separación de poderes. En resguardo de la independencia judicial, también debo hacer frente a los injustos calificativos que desde el poder político continúan recibiendo los jueces que inaplicaron las leyes que consideraron inconstitucionales, es decir, que cumplieron con el deber de hacer el control difuso que les impone el artículo 138 de la Constitución. Este instrumento de control constitucional, nuevamente lo digo, afirma sus raíces en la Inglaterra del juez Edward Coke y en los Estados Unidos del juez Marshall, y además fue reconocido expresamente en el Perú desde la anterior Constitución de 1979. Por eso, afirmar que tales decisiones constituyen prevaricando, delito o injerencia política carece de sustento jurídico e histórico y subestima el rol esencial de la magistratura en salvaguarda de la supremacía constitucional y convencional. A pesar de ello, la autonomía y la independencia del Poder Judicial han sido en ocasiones retrasadas. No me voy a referir a cada caso. Sin embargo, debo decir con absoluta claridad que ninguna autoridad, por mandato del artículo 139, inciso 2 de la Constitución, puede válidamente abocarse al conocimiento de procesos judiciales en trámite. Hacerlo constituye un agravio contra la autonomía e independencia del Poder Judicial.
Por eso tengo la esperanza de que se asuma con seriedad y mucha responsabilidad los alcances del mandato judicial que acabo de referir, en aplicación del principio de separación de poderes. En resguardo de la independencia judicial, también debo hacer frente a los injustos calificativos que desde el poder político continúan recibiendo los jueces que inaplicaron las leyes que consideraron inconstitucionales, es decir, que cumplieron con el deber de hacer el control difuso que les impone el artículo 138 de la Constitución. Este instrumento de control constitucional, nuevamente lo digo, afirma sus raíces en la Inglaterra del juez Edward Coke y en los Estados Unidos del juez Marshall, y además fue reconocido expresamente en el Perú desde la anterior Constitución de 1979. Por eso, afirmar que tales decisiones constituyen prevaricando, delito o injerencia política carece de sustento jurídico e histórico y subestima el rol esencial de la magistratura en salvaguarda de la supremacía constitucional y convencional. De la Constitución puede válidamente abocarse al conocimiento de procesos judiciales en trámite. Hacerlo constituye un agravio contra la autonomía e independencia del Poder Judicial. Por eso, tengo la esperanza de que se asuma con seriedad y mucha responsabilidad los alcances del mandato judicial que acabo de referir, en aplicación del principio de separación de poderes. En resguardo de la independencia judicial, también debo hacer frente a los injustos calificativos que desde el poder político continúan recibiendo los jueces que inaplicaron las leyes que consideraron inconstitucionales, es decir, que cumplieron con el deber de hacer el control difuso que les impone el artículo 138 de la Constitución. Este instrumento de control constitucional, nuevamente lo digo, afirma sus raíces en la Inglaterra del juez Edward Coke y en los Estados Unidos del juez Marshall, y además fue reconocido expresamente en el Perú desde la anterior Constitución de 1979. Por eso, afirmar que tales decisiones